Vamos a la actualidad. ¿Sí? Vamos a hablar de esta demolición del memorial El Castillo, ¿no es cierto? Que partió por, al parecer, los propios cercanos, ¿no es cierto?, de los que habían construido este memorial, ¿no es cierto? El gobierno había dicho que la primera demolición que se iba a hacer de estos memoriales, la primera demolición que se iba a hacer de estos memoriales iba a ser la del Castillo. Y aquí estamos viendo como ya los cercanos empezaron la demolición y dejaron algunos carteles como Bukele de cartón, devuélvele la plata al Estado y otros más. Ya estamos en contacto telefónico con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Cómo está, alcaldesa? Bien, ¿y usted, Julio César, cómo está? Muy bien, alcaldesa. Bueno, ¿qué información se ha tenido sobre esta demolición alternativa, que al parecer es de cercanos, ¿no es cierto?, que dejaron ahí unos carteles? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Se va a terminar con esta demolición? ¿Se va a demoler bien, digamos? ¿Se van a sacar los escombros? Si nos puede contar. Sí, mira, bueno, en primer lugar agradecer el espacio. A mí lo que me gustaría contarles es que esta demolición de los mausoleos es apenas una primera, claro, es una primera fase, por decirlo así, que tiene este plan de recuperación de los espacios públicos. Por tanto, el plan, la idea es que siga, y así lo hemos conversado en lo que va del día con el gobierno y con todos los organismos públicos involucrados. Eso en primera instancia. De segunda instancia, creo que también hay que hacer un énfasis en cómo tenemos como la posibilidad concreta y real de plantear un debate un poquito más, que yo creo que en general al mundo política chilena es algo que le ha faltado. Nosotros muy humildemente desde Los Espejos les invitamos a que nos puedan acompañar en este proceso, porque le decía hoy día a otro periodista que si nos pusiéramos en el mejor de los casos de que todo el sistema, digamos, de justicia funcionara bien y todo, y suponte, caso hipotético, mañana todas las personas que delinquen o que participan de la cadena del narcotráfico estuvieran presas. En ese mundo ideal todavía no tendríamos todo el problema resuelto, porque aquí hay una forma de cómo el Estado permite que las oportunidades sean para todos y todas las mismas, que no está en cierta manera para nada resuelto, sino que por el contrario es uno de los grandes pendientes. Alcaldesa, ¿y para qué eran los carteles esto? O sea, mira, yo asumo que al ser Bukele un presidente, asumo que tiene que ver con los dichos del presidente. Ahora, yo creo que igual el letrero, por decirlo así, es contradictorio desde hartos puntos de vista, porque digamos, si hubiera sido tan de cartón, el presidente, yo al menos me planteo la pregunta como ¿por qué lo sacaron si es que eventualmente pensaban que no iba a ocurrir? Por tanto, igual creo que responde a que dieron determinación en que esto sí iba a ocurrir, y por tanto prefirieron de alguna u otra forma hacerlo ellos de antemano. Esa es la lectura al menos que yo le he dado al tema, lo personal, y que creo que de alguna u otra forma explica el actuar que tuvieron. Fíjese que hay mucha gente preguntando, y esta es la banda Los Marchand, ¿no? Y mucha gente se pregunta, que dice, bueno, ¿cómo lo toman ustedes? ¿No es cierto? ¿Como un acto de protesta o como un acto ya un poco más de, ¿no es cierto?, de disputa, ¿no es cierto?, de tratar un poco de generar una controversia? Yo creo que tiene que ver un poco más con lo segundo, esto ya sí, para opinión personal. Porque en el fondo, o sea,
si uno pensara posibles caminos, no, si en el fondo se tratase de un tema de disputa, yo tiendo a pensar de que hubieran sido otros los canales que hubieran ocupado a la eventual hora de querer plantearse algo por el estilo, digamos. No sé, uno pudiera imaginarse muchas más cosas. Pero creo que tiene más que ver con lo otro. En el fondo, dar una señal de que no están de acuerdo con eso y por tanto, de alguna u otra forma, al ver que era inminente, lo hacen ellos. Eso es lo que yo creo, digamos. Hay un sacerdote ahí cerca, ¿no es cierto? Creo que hay una iglesia a una cuadra, un par de cuadras, y muchos pensaban que Bukele de cartón primero le decían a él, ¿no? Sí, no sé de dónde salió eso, pero creo que no es más que una confusión, porque en el fondo los sacerdotes, si bien las iglesias acá históricamente han cumplido un rol súper importante para la población, me da la impresión de que va por el otro lado, porque al final el que hizo el anuncio fue el gobierno. Entonces me hace más sentido que sea con, bueno, y aparte Bukele es presidente, entonces me da un poco más la impresión de que habría sido con ese afán. Con ese afán mucho más que con el afán, que con enfrentar al sacerdote, ¿no? Como con enfrentar al presidente. Lo veo poco probable, porque ¿qué tiene que ver Bukele con el sacerdote? Claro, sí. No me hace sentido. Claro. Sí, es que en la mañana los vecinos pensaban que era más por el sacerdote cuando los entrevistaron a los vecinos. Claro, no, sí, vi que pasó eso, digamos, pero ¿por qué yo no le doy como una explicación tan lógica? Al menos no se me hace lógica desde ese sentido. Bueno, en todo caso yo comparto las declaraciones que dio el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, de que esto no necesariamente es algo malo, sino que tiene que ver con este debate que muchos han planteado respecto a la intervención del Estado en determinados territorios, y que de alguna u otra forma igual se hace un retroceso antes de que el propio Estado los haga retroceder. Algo dice eso, ¿no? Que supongo que en su momento habrán sociólogos dedicados a estudiar este tipo de acciones, pero al menos en mi lectura yo considero que va más por ahí la cosa. Bueno, ¿qué se va a hacer finalmente con todo lo que quede de...? Porque todavía queda. Todavía queda, pero mira, la idea de esto es seguir con la intervención. Para nosotros eso es central, y creo que también en este tipo de planteamientos es importante también reflexionar en qué es lo que queremos provocar, hacia dónde queremos llegar, porque muchas veces pasa, no sé cómo lo ves tú, digamos, una reflexión que te comparto, de que uno dice o escucha a políticos decir voy a terminar con el narcotráfico, la delincuencia o con lo que sea. Pero bueno, creo que también vale la pena preguntarse qué es lo que en lo concreto significa eso. ¿Qué es lo que se quiere provocar en específico? Y al menos lo que yo creo es que lo que hay que provocar es que esta recuperación del espacio público permita que la dinámica del espacio sea distinta, y eso afecta en varias cosas. Hay, yo creo, dos ejemplos súper gráficos. Uno es, si tú vas a comprar el pan a las 5 de la tarde a un negocio y tienes que pasar por ahí, en lo súper concreto, si tú pasas y ves que hay un grupo que se junta alrededor de este super mausoleo, tú lo que haces es que lo vas a evitar. Y eso tiene que ver también con todo este debate. Entonces, por un lado, de hacer que ese lugar tenga una normalidad distinta, yo creo que eso es importante, y creo que también, por otro, hacer una mirada mucho más
profunda en relación al futuro de los niños y a política más de mediano y largo plazo. La inversión pública requiere, la educación pública, requiere inversión. Y eso, en el fondo, requiere recursos, y eso también implica que, en ese caso, los legisladores puedan tomar decisiones al respecto y que lo hagan pensando también en la población, porque al final, si tú eres un niño, una niña, que te vas a la escuela, ves que tus papás salen súper temprano, son 2 horas, tú nos apoyaste, Julio César, con nuestra campaña del metro, que esperamos este segundo semestre tener resultados, trabajas, están las 9 horas en tu trabajo de momento, después te devuelve 2 horas más las horas que duermes tú. En el fondo, para todo el resto de tus actividades al día te quedan apenas 3 horas, en el mejor de los casos. Entonces, ese niño que sus papás tienen esa jornada laboral, y que va a su escuela y que ve que su escuela está súper deteriorada, que en el fondo nadie está preocupado de que pueda desarrollar sus sueños o desarrollarse como lo que le parezca a ese niño o niña sea útil o que le guste, no tengo idea, como ese no es el punto, pero creo que ahí hay un tema que es importante, porque al final ese tipo de desigualdades abren la dinámica de, en palabras así más coloquiales, quién es el más choro, quién en el fondo tiene más lucas, el poderío económico, eso qué cosa implica como tu estilo de vida. O sea, cuando hablamos de narcocultura hablamos de mucho más que lo que significa la construcción misma del mausoleo, y eso yo creo que de verdad es un tema que hay que pensarlo con muchísima responsabilidad, y a mí me da mucha frustración cuando escucho que de repente están, no sé, los parlamentarios y uno ve que no sé, pues veía yo con este proyecto de ley como anti-mausoleo. Claramente esta situación y el plan que se estaba llevando de conjunto con el gobierno muestra que no era necesario tener una ley para eso, y eso es importante también destacarlo. En cambio, entonces uno ve como que hay un esfuerzo por parte de los de parlamentarios que apoyaron esa iniciativa de como querer ganarse el poroto, por decirlo así, pero creo que es muy equivocado en relación a lo grave que es el problema que tenemos como sociedad, y que en el fondo, cuando nos planteamos el querer cambiarlo, yo espero que eso pueda ser una voluntad real y que sea serio, porque al final nuestras familias, las familias espejinas, que en su mayoría son familias de esfuerzo, que les ha tocado difícil, que tienen sus dolores, que tienen sus heridas, merecemos también la posibilidad de desarrollarnos en armonía con nuestro ambiente y con nuestro contexto también. Bueno, quizás por eso el proyecto del metro es tan importante, ¿no? Bueno, de todas maneras, porque imagínate, con las 40 horas vas a tener 1 hora más al día. Tú, si el metro avanza, pudieras pensar que le estás dando a las familias 3 horas más al día de su vida. Y eso, pensando en modo mental de que permiten construir una real mejor calidad de vida. El tema es que ese desarrollo que ha existido en tantos lugares, lamentablemente no llega a todos no ha llegado a todos los sectores del país, ni siquiera a todos los sectores de la región metropolitana, y yo creo que es una de las cosas que de alguna u otra forma hace crisis, porque es desesperanzador moverte en un lugar con esas condiciones, y el que diga que no, yo creo que no está siendo honesto con lo que significa estar y desarrollarte en un lugar que en el fondo tú sabes que, para más allá de que, por ejemplo, no estés de acuerdo con el mausoleo, con que esté ahí, tú prefieres guardar silencio. Y toda esta gente que yo veía, vecinos y vecinas que entrevistaban, y que decían que era mejor no meterse, que decían que no sé, al final es una forma muy diplomática de decir que no lo quieren, solo que no van a exponerse en ser ellos los que salgan a decirlo, porque hay una cultura del miedo. Pero lógico, además después se va la prensa, se va la autoridad y ellos quedan viviendo ahí. Por eso es importante que llegue el metro a Los Espejos,
como inclusión territorial, una política pública de inclusión territorial, de que esa plaza se recupere para los niños todos. Y también es muy bueno simbólicamente que estos memoriales, estos monolitos y todas estas cosas se voten, porque también los niños tienen que entender, ¿no es cierto?, que las estatuas, que los homenajes, todo se lo hace gente que ha aportado a la sociedad y no a la gente, claro, ¿no es cierto?, que le ha hecho daño a la sociedad. Entonces yo creo que eso también es importante crecer con eso en la mente, ¿no? Aquí no hay un homenaje, un estatua, un memorial para alguien que no le ha aportado a la sociedad, que tenía unos homicidios a su cuesta, que pertenecía a una banda de narcotraficantes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y con todo el daño que hace la droga en las familias, y eso es súper terrible. ¿Sabes qué? Yo creo que, y en mi experiencia de lo que he visto, he recibido mamás, familiares, yo de verdad creo que no hay familia que pueda decir, no, yo voy a educar súper bien a mis hijos y mis hijos jamás van a tener ese tipo de problemas. Porque la verdad es que uno de repente ve familias de esfuerzo y de sacrificio y por alguna u otra razón igual perdieron a sus hijos. Así es. Alcaldesa, le enviamos un abrazo gigante, muchas gracias por conversar con nosotros. Ojalá se concrete lo del metro en Los Espejos y ojalá, ¿no es cierto?, también lleguen los recursos para sacar todo lo que hay ahí, pues tampoco es bueno que quede, ¿no es cierto?, todos esos escombros ahí tirados. Hay que sacarlo y dejar eso de la mejor forma posible. Ya le tendremos novedades con eso. Un abrazo, que esté muy bien, alcaldesa. Igual, chao, chao. Chao, chao. Vamos de inmediato a las noticias. No te vayas, ya volvemos. Bio Bio TV.